Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas tus pantallas. Bienvenidos esta noche a Descabelladas, como siempre, con la implacable Matus. Alejandra, ¿cómo estás? Casi se te olvida mi nombre, güey. Eso le pasaba a la Paula Molina en Pauta Libre, siempre me cambiaba el nombre. Bueno, aquí está Paula Molina. Al tiro acusando, al tiro en la denuncia. Denuncio. Al mismo, ahí, al tiro. Es que la Ale es la Matus, uno dice la Claro, Matus. soy deslenguada más bien, que Además, más que implacable, deslenguada. Oye, y la Paula viene peinadita, pero son apariencias peinadita y nomás. ordenadita, Pura pero apariencia. pura- Es de las nuestras. Es la regia, es la regia. Magnolias Eso de sí. acero, magnolias de acero. Aquí Sí, todas magnolias de sí. acero. ¿Cómo están? Qué alegría Qué alegría encontrarnos. reencontrarnos, Qué alegría sí. encontrarnos. Nos Le deseamos, recordamos. por supuesto, lo mejor a Mirna. Un gran saludo, que no puedo estar. Yo vengo de parte y yo vengo por las entradas. A mí me prometieron entradas para el teatro, para ir a ver la obra. Para ver El asilo contra la opresión. ¿No lo viste en la primera pasada? Exacto. Vas No a tener. pude conseguir entradas. Ya. Era una locura. Te voy a dar las entradas que le tenía reservada a la Yasna, porque segunda vez que le invito y segunda vez que no va a poder ir. Pero ya. Así que es la ¿Pero amiga por que me ha qué? hecho los desprecios puedo, mayores. Voy a estar ahí Así aplaudiendo. que Una Voy se a dar mis planifica pollas. meses y a última hora me avisa, no, po. No La se cuestión podía. no es así, no es No al es lote. así. No Ya. es al lote. Ya, mi del vida. 1 al 4 de febrero en el Nescafé de las Artes. Pero ya somos. Ya. Y Pero yo sé que- recomendadísima. yo Solo he sé que escuchado viene buenas otra. críticas y comentarios, así que Ya. tengo muchas ganas de verla. Ya. ¿Tienen Ya. ganas de ver la franja de la campaña para el plebiscito? ¿De verla o de comentarla? No, pues si tú no la ves, ¿por qué vas a No, yo no la comentar? veo, no. Ya, les cuento lo último. Porque Salió tengo una... cosas más interesantes que hacer a esa Porque ya hora. tengo decidido mi De voto. partida no veo tele. La encuesta Tú Influyes, la vi temprano hoy día, dice que la en contra saca 50% y el a favor 27%. Y si no le gusta, se jode. ¿Ya? ¿Te quedó clarito Ok, o te sí. lo mando a decir? No, sí, Ya. te lo mandaron a decir a todo el mundo. ¿Será que el que se jodan es el mayor autogol en una franja política desde el sí y el no? ¿Será o es un acierto vibrante que yo no puedo reconocer? Porque a mí me tiende a sonar como una expresión de ese tipo de manual de franja, lo que no hay Así que hacer, que es como, como inspirar sensaciones negativas. Chile, los marcitas ya vienen. En el sentido de un mensaje que trata de empatar, pero al final va o consigue el efecto como opuesto, ¿no es cierto? Porque hay poca gente que salga a defender el que se joda. Nadie quiere que se jodan los demás. Pero, yo por lo menos no quiero que se jodan los demás. Y me quiero que ustedes tampoco. Entonces, no sé cómo lo ven eso. Es Yo que creo tú- que estamos en una Tú eres muy época... buena. Perdona que te quite la palabra. No, es que ella es Eh, verdadera chilena. Sí. Yo creo que estamos en una época donde los gestos altisonantes son muy valorados. Y creo que puede haber un público que se siente interpretado por los que se jodan y los verdaderos chilenos. Pero sí creo que el mensaje es muy de rechazo. Creo que mucha gente puede entender que se jodan con rechazo más que se jodan y votar a favor, porque ¿cómo estás a favor de algo y dices que se jodan? Es como disonancia cognitiva. Claro, es muy difícil Sí. que se jodan a favor. No No, va sí, una cosa no con otra, va, que es claro. una de las tantas dificultades de toda esta campaña, ¿no? Que es que los que van a favor en realidad están en contra de los otros, los que están en contra en realidad van a favor de otro texto. Es como bien complejo. Es súper confuso. Y luego es que tampoco hay como líneas ideológicas claras, que eso se ha dicho harto, ¿no? No es que esté todo alineado un sector político con el en contra y después todos alineados con el a favor. Tienes Ahora, yo cruces, igual creo que ese es yo creo harto súper mito también. difícil Yo creo que seguir. igual hay
O sea, hay desviaciones estadísticas, pero en general creo que las posturas, la gente que tiene posición política Ya. está alineado con una postura o con otra. Ya, pero las personas que van a seguir los liderazgos, porque todavía funcionan los liderazgos políticos, sobre todo cuando las opciones no son tan claras, cuando las personas no se van a Claro. leer en detalle el texto de la Constitución, no le van a hacer comparado con la del 80, al menos con la propuesta anterior. En ese escenario yo creo que hay un grupo de personas que siguen lo que diga Evelyn Matei, por ejemplo. Claro, pero están escondidos todos los liderazgos políticos. Pues. O sea, y eso... A ver, déjenme- depende del liderazgo político. Sí. Porque Frei Montalva... Frei Si Recalde me no. permiten, la conductora soy yo, así Ya, que yo adelante. me doy la palabra, Ya. Te la damos. No, a ver, primero, yo creo que está muy bien testeado el tema del CEJODA, porque es muy audaz como para llegar y tirarlo sin... Y sobre todo porque a partir de lo que deben haber medido como exitoso de la franja, lo han ido repitiendo, tanto que hoy día José Antonio Kast reaccionó a un mea culpa que hizo respecto de la delincuencia del presidente Boric y dijo, ya, ¿y hasta cuándo tan tarde que se joda? Y lo han ido repitiendo, o sea, ya es un lema, hay un hashtag, qué sé yo. Y yo creo que no nos podemos olvidar de dos datos súper importantes. Uno, hay 3 millones de electores que están siendo obligados a ir a votar, que no les interesa la elección, no quieren saber nada de política, van a regañadientes y por lo tanto van enojados. Y dos, hay 2 millones de chilenos y chilenas que votaron nulo o blanco en la elección del Consejo Constitucional. 2 millones eran, ¿no? Era como el 18%, no me acuerdo cuál Era qué número de mucha gente. Sí. Entonces, a esas personas las moviliza la rabia. Hay personas que... La gente tiene rabia, no necesariamente hacia alguien, algo, hacia un concepto, hacia un gobierno. Tiene rabia porque hay delincuencia y porque además se la muestran repetidamente a cada rato. Tiene rabia porque está con problemas económicos todavía. Tiene rabia porque lleva 4 años con un proceso constituyente que no le ha solucionado ningún problema. Y por lo tanto, canalizar la rabia en un eslogan como el jódanse puede que resulte. Pero O sea, yo eso no lo puedo- digo, pero resulta para el rechazo. Claro, tiene Es razón. poco apelativo para el a favor. El a favor, en teoría, debería tener como una épica. Esta es la Constitución que, no sé, Vamos rellene para con acá. sus esperanzas y sus expectativas. No que se joda. Pero bueno, veremos lo que pase. Siempre lo hemos dicho, somos las periodistas en general malas futurólogas. En el Pésima. presente, Pésima. Todos somos, porque- en Ahora, el presente, digamos a las que encuestadoras no suena. les va mejor tampoco. Así No, que yo sí. en ese Es que sentido eso, mal de muchas. si además hay una construcción de campaña muy a ciegas, porque las encuestas como mecanismos predictivos ya no están funcionando hace mucho tiempo. Claro, captan más o menos la tendencia, parece que va a ganar Pero también la normalmente capta tienen una brechas. moneda tirada al aire. O sea, si las opciones son 2, tenés 50% de posibilidad de aceptarle. Pero claro, Ahora, si lo que te yo- pagan pero eso para es lo que eso... estoy diciendo. Lo que yo claro. creo, Yasna, es que tu punto es que quienes lanzaron el que te jodan creen que les funciona. Pero a No mí- solo creen que les funciona, sino que además, entre que lo lanzaron, creo que por ahí para el jueves de la semana pasada, y lo empezaron además a adoptar como lenguaje de los liderazgos políticos. porque creen que les funciona. po. Lo midieron. No sé, aquí nada es intuitivo. Ya, pero Ya, miden, pero es que miden como medirlo mide con todo qué. el mundo. O sea, Medirlo no, con qué. si no la Con- chunta, no, es que por eso- con CADEM. Es con que una, distingamos. con una wifi. Es Y que no hay cómo, distingamos. no hay cómo, no hay nada que prediga el futuro Disti- de un electorado que, como tú dices, sale a votar y que no tenía ganas. Yo quiero cuestionar la idea de la rabia. Yo quiero emplazar el concepto, discutir el concepto de que todas las personas tenemos rabia y nos movemos por la rabia. Yo creo que es cierto que se puede explotar políticamente la idea de la rabia y creo que es cierto que se me puede enrabiar y en mi caso más fácilmente, pero eso no significa que seamos una sociedad enrabiada. Yo creo que la comparación, por ejemplo, con Argentina, que se hace tan rápidamente, se cruza la cordillera, pero sin sin maleta, sin Claro, nada, claro. sin pausa. Y cuando uno mira, por ejemplo, lo que le debe Argentina al Fondo Monetario Internacional, que son como 48.000 millones, o sea, ¿cómo se va a comparar la realidad, que en el caso mío de Argentina, pucha, yo lo lamento mucho, un país que encuentro precioso, con una población culta y a la cual yo admiro en distintas materias. Entonces, no es la misma situación. Y no nos movemos solo por la rabia, también nos movemos por las esperanzas, también nos movemos por expectativas, también nos movemos por un montón de otras cosas. Yo
quiero emplazar y me voy a resistir hasta el final a moverme solo por la rabia, porque creo que una sociedad que se mueve por la rabia Pero se está moviendo por los motivos equivocados. lamento decirte, Paula, Que estás sola. que estás- Bueno. No, tú eres Viva muy buena. feliz en su Tú eres muy buena. No, Tú eres muy bien intencionada, pero la gente No, no, hace. yo estoy de acuerdo. Yo no quiero. No, pero para aclarar el punto. Tú te levantas con Yo rabia. estoy haciendo Tú la. te levantas con Estamos rabia. No, analizando. yo, igual que el general Isurieta, soy una mujer feliz y no estoy en guerra con nadie. Pero creo que para movilizar esto puede ser eficiente, no porque la sociedad chilena sea una sociedad enrabiada, sino que porque desafortunadamente la política está sabiendo canalizar las emociones más primarias en lugar de la reflexión y la deliberación, y ha ido fomentando esta idea del enemigo poderoso, del octubrista delincuente, y por lo tanto, como les ha resultado, lo siguen utilizando, con consecuencias nefastas. Claro, O sea, pero, esto es pasar una línea que yo creo que no habíamos pasado. Yo solo estoy diciendo que podría ser un recurso eficiente. Sí se ha pasado muchas veces en la historia de Chile. Es cosa ver las portadas antes del golpe. O sea, ejemplo. esto es histórico en la política chilena. Creo que Que el al otro revés. sea como casi un inhumano. Sí. O sea, O sea, sí, Bueno, y es que ahí surge sí. como Es que la yo peor era- de nuestras es que tragedias yo- políticas. Yo Sí. era muy chica. Así es que tú eras muy Esto era joven, una Ana. niña, Nosotros sí. con la Alejandra, que Sí. estábamos allí, podemos Claro. dar testigos. claro, nosotras que hemos leído en la biblioteca. No, tú más que nadie ya, no, tú. En la biblioteca, sí. Oye, no me van a invitar nunca más a este programa, ya cachai. No, No, por favor. Este es mi debut y despedida. O sea, quiero- desde luego, partiendo por el golpe, por la guerra civil, etcétera, pero yo me estoy refiriendo al periodo No, de pero es que- recuperación de la democracia, en que había una cierta inclinación, o más bien justamente Pero por ese lo fue el traumático. veranito, ese fue el déjame veranito argumentar. San Juan. Justamente por lo traumático, pero estoy hablando de ese periodo. Sí. O sea, no me pidas tanta antigüedad, No no me- me ya, la pidas. ya. Pero desde ese periodo hay un cierto acostumbramiento de la sociedad chilena a ver una clase política que se inclina al acuerdo, a la negociación, al diálogo, hasta que eso la hartó, porque finalmente una indiferenciación, todo el mundo se parece a todo, nadie ha sido una oferta alternativa. Y vino el estallido, por esa y otras razones, por supuesto. Pero de ahí en adelante la idea del orden, la idea de la autoridad, la idea de el reencuentro pacífico, de la deliberación democrática en el proceso constituyente, etcétera, volvió a ser un activo de la sociedad chilena. Y ahora de nuevo, con esta campaña confrontacional buscada, yo no digo que sea porque la sociedad se puso así, se busca movilizar esa emoción de muchas otras disponibles para explotarlo en la idea de confrontar con el gobierno, porque finalmente ese es el objetivo. No sé. El día el presidente Boric dijo, ojalá que las mujeres no retrocedan en derechos, y al tiro fue, estás por el en contra. Ahí pisó el palito el presidente, po. Porque precisamente el objetivo es hacer, focalizar o concentrar, cristalizar en el presidente o su gobierno, su gabinete, que están por determinada opción, y entonces tirar los dardos para allá y hacer de plebiscito una encuesta sobre el gobierno y no sobre lo que es. Pero Yo no diría que el presidente creo- pisa el palito, yo diría que pincha la llanta. Yo creo que hay que buscar metáforas que se avengan más con la figura presidencial. La llanta de la La bicicleta. llanta de la bicicleta, ya. Yo creo que, si bien es cierto que se mantuvo en las campañas, por lo menos en la primera década de la transición, un cierto decoro y no usemos el lenguaje ofensivo, y siempre, sí ha sido una política muy violenta, porque el Partido Comunista, por ejemplo, ha sido siempre tachado de extrema izquierda en Chile, que no es un partido de extrema izquierda, que no es un partido que propugne la violencia política, y estuvo fuera del Congreso y fuera de todo esto por mucho tiempo. También ha habido, de parte de la política chilena, una cierta preferencia por la exclusión y por motejar al otro de extremista y de violentista y de no sé cuántas cosas más. Sí, ahora estamos con el octubrismo. Lo que pasa es que se habían guardado ciertas formas. Había un estándar de lo políticamente correcto. El joderse, además bien vulgar como lenguaje. Pero los quiero llevar a otro tema. ¿Puedo? Ya. ¿Me permiten? Presupuesto de la Nación se aprobó ayer. Yo hace tiempo que no veía que se aprobaba a Tema las sexy. 8. Sexy, ¿viste? Es más, te voy a poner más sexapil. Gasto público
3,5% crece. Calculado sobre la base de 2,5% de crecimiento. Hasta ahí nomás me memoricé la ¿Pero cifra. No, esto lo anoté. yo creo que el tema del presupuesto es Esto lo súper anoté. importante. A ver, Son ¿qué- 94.000 millones de dólares en total. Yo creo que la noticia es contracíclica, para ponerlo en términos económicos. ¿Ustedes ¿Ustedes creen que los economistas pueden hablar de política? Porque esa es otra No, conversación que hay en absolutamente, Chile en ¿eh? este instante. Claro. Si los economistas pueden hablar de política. Por supuesto. En Se la zanja idea, la discusión. Sí, fin. Los Sí, empresarios, bueno, sí, ya. los empresarios. Lo contracíclico de este presupuesto es que se aprueba en medio de toda esta exterioridad de confrontación, en que si te subiste a la bicicleta, bájate la bicicleta ya. Toda esa confrontación absurda, ridícula, así que llega hasta el paroxismo. En el Congreso se aprobó el proyecto, se aprobó sin mucho escaramuzas, siempre hay escaramuzas, pero se aprobó la ley de presupuesto. Yo creo que esa es una señal de estabilidad, de que efectivamente las distancias no son tantas y que las distancias más bien son puntuales, circunstanciales por el momento electoral, pero A lo mejor son, se claro, hacen. son como distancias tácticas. Claro. Y eso me permite apuntar algo que me parece relevante. Y es que yo creo, Yasna, Ale, que no vivimos ni en el mejor de los tiempos, ni vivimos en el peor de los tiempos. Y hay una cierta tendencia a tratar de como encajonarnos, ¿no? Estos son los peores momentos de corrupción que hemos vivido. No es así. Lamentablemente, grandes escándalos de corrupción cruzan toda la democracia y los de dictadura no los conocemos por motivo obvio, no era tan fácil Sí, los que investigar, conocemos ni había mucha son brutales, transparencia. digamos. Y los que hemos conocido se vienen conociendo Sí. después, son tremendos. Entonces, no estamos en el momento más corrupto en Chile. Digamos, y eso no significa que no tengamos que preocuparnos muchísimo, pero a mí me parece la idea de empezar a pensar que hubo un pasado mejor, no es tu intención para nada, pero en el discurso público es media peligrosa porque genera una sensación de nostalgia por una especie como de paraíso perdido que no existe. Todo tiempo pasado fue mejor. Claro, y cuando tú vas a... Desde esta pero, edad. Claro, pero cuando empiezas a pensar que todo fue, un pasado fue mejor, empiezas a generar una idea de una nostalgia y de ahí a volvamos a hacer Chile grande de nuevo, ¿no? Hay Cuando un mandaban paso. los hombres. Claro, Ya, y yo pero creo que tenemos cuando no votaban las enormes, mujeres. sí, tenemos enormes desafíos, pero yo no creo que este sea el peor de los tiempos ni que sea el mejor de los tiempos. Yo creo que estamos donde estamos y a mí la señal del presupuesto que dice la Alejandra es bien interesante porque se aprueba, lo que deja que hay un gran espacio para pirotecnia, fuegos artificiales, hay un gran espacio donde no se quiere lograr acuerdo y sería más o menos bueno que se lograra acuerdo, como pensiones, como ISAPRES, como salud, como municipalidades. Se requiere con urgencia. O sea, hay cuestiones fundamentales en las que no se ponen de acuerdo y por motivos estratégicos. Pero después hay como una táctica de andar peleando todo el tiempo y de andar exacerbando el conflicto incluso más allá de lo que realmente es. Porque cuando hay que aprobar el presupuesto, se aprueba el presupuesto. ¿Será el lenguaje de TikTok lo que... ¿Será No, que hay sí. que decir las cosas en 90 segundos? Si me permiten. Como ahora. Como acá con este programa. 140 caracteres o lo De 140 aumentar? caracteres, ahora estamos en 280 en X. 280. Cada vez me alcanza menos, pero a ver, yo concuerdo. Es ¿ah? que no tienes que poner ni la U ni la E aquí, solo la Q. Hubo en la tramitación de la ley de presupuesto una cantidad de cachetadas de payaso impresionante. Pero siempre las hay. Estaban, o sea, impugnaron, no le permitieron durante toda la primera fase a la directora de presupuesto entrar a la sala. La maltrataron a más no poder. Y después hoy día unas declaraciones así como bien para calladito, en la última línea de la crónica del Mercurio, donde no, sí lo hizo súper bien la directora de presupuesto, de parte parlamentaria de la derecha. Yo creo que el problema es otro. Este es un presupuesto que ya venía bastante tímido, si bien crece el gasto fiscal. Vamos a ese punto. Es que sí, vamos a ese punto. ¿Sabes por qué? Primero, le redujeron el endeudamiento en 3.000 millones de dólares. Eso no es poca plata. Eso no es nada de poca plata. Segundo, no hay por dónde aumentar el presupuesto fiscal vía reforma tributaria. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional instó, exhortó, explicó a los líderes de opinión del país que no había alternativa que reformar los impuestos porque si no Chile no iba a poder salir de esta trampa del desarrollo, como le llaman los economistas. Y hoy día la OCDE dijo lo mismo. Aquí anoté
no lo encuentro. Pero fue una exhortación para decir Chile no aguanta más sin reforma tributaria. Y al mismo tiempo, con esto termino con el dato nomás, porque me toca a mí la parte poco sexy. Al mismo tiempo se conoció el informe de la Comisión Experta para el Pacto Fiscal, que le encargaron, como los empresarios decían, no, si con puro crecimiento se recauda suficiente para subir la pensión garantizada universal, condonar el CAE, todo se puede hacer si crecemos y gastamos bien. Entonces el gobierno, ¿qué hizo? Formó una comisión de expertas para calcular cuánto rinde en recaudación fiscal el crecimiento. Y el cálculo de los empresarios era $800 millones y de los expertos, Ignacio Briones incluido, fue de $570 millones. O sea, hay un problema de cálculo. Y está pendiente un encargo a la OCDE para ver cuánto $570 millones que para un presupuesto de una nación es nada. Además es nada. Es nada. Por punto de crecimiento. Si ellos mismos estiman que el crecimiento va a ser de 2.2%, o sea, vamos a recaudar un poco más de 1.500 millones o sea, 1.500 millones de dólares. Ya con tantos ceros me empiezo a enredar. Pero, o sea, la pura pensión garantizada universal son 2.000 millones de dólares. Entonces, no hay mucho por dónde. O sea, el fondo de rezago de las AFPs, aquellos montos que no se cobran porque la gente tiene herencias de 2 lucas para que la gente o no puede hacer el trámite o no le reconocen el carnet o es un inmigrante que se fue y dejó la plata ahí, ese fondo que el Estado podría reclamar mañana y que no lo hace por razones políticas, son $500 millones. O sea, no necesitaría el Estado crecer para recuperar esa platita, simplemente llamar por teléfono, oiga, páseme la plata para acá. O sea, igual es un monto marginal y puedes probablemente sacar $500 millones de cualquier otro lado. No es significativo para el monto de gastos que tienes que hacer si quieres hacer una reforma de pensión en serio, una reforma de salud o en mejorar la educación pública, que que sabemos cómo está. Ya. Las tengo que molestar con algo mucho más entretenido y es la canción que nos trae Alejandra Matos. Esto, Paula, querida, lo solemos hacer todas juntas repotingadas en el sillón, pero nos achicaron el sillón, entonces ya no cabemos. Yo me estaba parando. Caben dos. Sí, caben dos. ¿Pero es con canción o con una baile? Aquí y una aquí y yo me quedo tranquilita. No, ¿vamos a caber? ¿Cómo no vamos a caber? No cabemos. Paula, no nos hagas Paula, esto. Yo no Paula, quiero. no. Ven acá. Oh my God. Viene a puro humillar. Claro. Ya, humillando. así. No Así. sentar, no te Vamos, achiques. ¿dónde estamos? Allá. Vamos a escuchar la versión de Rosalía de Se nos rompió el amor que Preciosa. estrenó en los premios Grammy. Tú sabes mucho de eso, así que si tú quieres nos puedes aportar. No, porque aquí no hay nada que saber, es pura emoción y sentimiento. Sí. Eso. Sí. Sin rabia. Pero sin rabia. tiene una letra para cortarse las venas, pero además esta interpretación electrificante de Rosalía, hay que escucharla en silencio. Si tiene una copita, vaya a buscarla ahora. Todavía no me he titulado de doctora, pero con todos los especialistas y las especialistas que hablamos en Con Ojo Clínico estoy muy ya cerca de convertirme en una, porque nos acompañan, nos entregan información, hablamos sobre enfermedades, sobre estudios, investigaciones. Es parte de la propuesta de nuestro programa. Estamos de regreso por las pantallas de Chile TV. Acompáñenos todas las semanas, sea parte de este espacio, síganos por redes sociales. Esto es Con Ojo Clínico y yo ya soy casi una doctora, mire. Inés del Alma Mía cuenta la historia de Inés Suárez, una joven y humilde extremeña que se embarca hacia el nuevo mundo para buscar a su marido.
Allí, Inés no encuentra a su esposo, pero sí un amor apasionado, el de Pedro de Valdivia, interpretada por Elena Rivera, Antonia Geisen, Eduardo Noriega y Benjamín Vicuña. Esta ficción, coproducida por Chile y España, es una adaptación de la novela de Isabel Allende que retrata la vida y obras de la conquistadora Inés Suárez. Inés, del alma mía, estreno todos los lunes a las 22 horas por Uchile TV. Quédate después de Descabelladas. Hoy, gran estreno. El inquilino, de Alfred Hitchcock. En la nueva temporada de Dominio Público. Y de vuelta con estas descabelladas, Alejandra Matus, la implacable, Paula Molina. No encuentra, tenemos- La no lo regia encontraba. estupenda. La regia. La regia. Y un besito para Mirna Schindler desde su lecho de enferma, que seguro nos está viendo, que se mejore. Que se mejore. Que se mejore. Como el grupo WhatsApp. No entendí Como- la broma. Es que usted ¿No viste el Festival de Viña? No viste el Festival de Viña del 2019. Pues yo lo uso para mis clases de periodismo, es el Jorge Alice. Estupendo. Sí. ¿No te acuerdas? Me decía que se mejore. Que se mejore, que se mejore, que se mejore. No, ya, Bueno, no no importa. Después me lo Es que la cuentan a llana es tan salida. seria. Es muy seria. Sí. Yana. Le pusimos el monotema de la delincuencia a este bloque porque, por distintas razones, muchas de ellas que tienen que ver con una sensación de angustia de las personas, se habla mucho de eso, ha recrudecido la violencia en los delitos, pero hay, a propósito, no sé cuál de las dos habló de disonancia cognitiva, pero la hay en este tema también, y es que la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, que se conoció la semana pasada, muy cuestionada hasta que se conocieron los números y ahí muy alabada, detecta un 90,6% de sensación de inseguridad en las personas. Pero cuando se le pregunta por victimización, o sea, si usted o alguien de su familia ha sido víctima de un delito, es de un 23%. La más baja desde 2012, con excepción del año y medio de pandemia. ¿Qué pasa, Alejandra? Es un cuadro, es una foto del sistema de medios que tenemos, pues. O sea, ¿desde cuándo? Desde creo que en las encuestas de Paz Ciudadana que se empezó a medir la percepción y luego la percepción cuando uno dice en las noticias y dice aumentó la percepción de delincuencia y lo da como noticias, las personas normalmente leen aumentó la delincuencia, no la percepción de delincuencia. Y decir aumentó la percepción alimenta el aumento de la percepción, entonces se produce un círculo vicioso respecto de la percepción. Ahora, la comisión de los delitos, lo que es objetivo sí, es que la violencia en los delitos ha aumentado y que han aumentado los homicidios. Yo creo que ese es un dato que uno no lo puede esconder debajo de la mesa. Puede que haya menos delitos, pero son más graves y más violentos. Las soluciones para eso también son complejas. A mí lo que me parece bueno dentro de todo maraña es que se ha fortalecido la capacidad investigativa del crimen organizado.
porque es el crimen organizado el que tiene posibilidades de, por ejemplo, mandar a ejecutar a una persona de una banda rival y salirse con la suya. Pero creo que deberíamos los medios dejar de informar sobre percepción, porque cuando tú informas de percepción, alimentas la percepción, después mide la percepción, aumentó la percepción nuevamente y así vamos hasta llegar al 100%, porque ahora en cuanto va el 94, 90, o sea, 6. el 100%, básicamente. Claro, que hay una sensación de terror generalizado. Yo creo que tengo un comentario como en distinto orden con Alejandra, porque yo creo que el principal motor de esta sensación de inseguridad, yo creo que tiene que ver con el cambio en el tipo de delitos que se empiezan a cometer en Chile, y eso es una realidad. O sea, el aumento de homicidios en Chile es un dato de la causa y es pavoroso, naturalmente, que horroriza. Y también es cierto que vemos fenómenos delictivos que antes no se veían, o no se veían en esta persistencia o con estas características, ¿no es cierto? O sea, yo creo que las personas razonablemente nos sentimos atemorizadas cuando se informa de un desmembramiento o de un secuestro. Entonces, creo que eso es primero, eso es antes. Y respecto a los medios, yo creo que los medios podemos informar lo que queramos siguiendo los principios de los medios respecto a que exista al menos una intención de buscar la verdad y actuar con objetividad. Entonces, yo creo que se informe de la percepción, se informe de lo que quiera, la prensa es libre. Lo que yo sí creo es que podríamos hacer un mejor esfuerzo, además de informar sobre la percepción, es de informar con más contexto de las situaciones que estamos viviendo. O sea, complejizar un poco la información, porque siento que desde los medios a veces le lanzamos a las personas noticias que son muy difíciles de procesar. O sea, piensa en las circunstancias en las que vemos noticias o escuchamos noticias. Estamos con nuestra familia, estamos con nuestros niños, a lo mejor somos mujeres mayores solas en nuestras casas. Hay una realidad y simplemente se te lanza a quemarropa un hecho horroroso, sin dar contexto, sin dar opciones de salida, sin plantear qué es lo que se está haciendo para abordar esta situación. Entonces, yo creo que hay que informar de la percepción, ¿también? Creo que hay que informar de los crímenes y delitos, creo que eso es parte de la verdad, pero creo que hay que hacer más trabajo, más esfuerzo nosotros en contextualizar eso. Por ejemplo, un caso que yo creo que sirve un poco, cuando se hablaba de femicidio, ¿no es cierto?, de violencia machista que tomaba la vida de una mujer. ¿Durante cuánto tiempo se informaba como un hecho aislado, como un hecho que tenía que ver solo con la situación particular de esa mujer y que justo le había tocado la mala suerte de emparejarse con una persona violenta? ¿Cómo cambió esa cobertura cuando se empezó a entender que esto era parte de un fenómeno más grande? Cuando se empezó a agregar, aunque sea un pequeño detalle, los teléfonos donde las personas pueden buscar ayuda, cuando se empezaron a hacer campañas respecto a lo que quienes son testigos de violencia pueden hacer o hacia dónde se pueden dirigir. Entonces, yo creo que eso nos falta. La realidad es la realidad. Hay un cambio en los delitos y hay un aumento en los homicidios y eso nos asusta. Pero yo creo que a la par hay que informar en qué contexto. ¿Recuerdan cuando salió el número de homicidios de Chile en relación al resto de Latinoamérica? Y que sigue siendo muy bajo, incluso más bajo que el de Uruguay, que es un país destacado por los bajos niveles de criminalidad. Eso no significa que tengamos que estar contentos porque aquí hay menos homicidios que en otras partes. Uno no quiere que haya homicidios en ningún lugar, pero es bueno dar contexto, es bueno poner perspectiva y es bueno dar herramientas a las personas. Y ahí yo creo que los medios estamos flojos. Y le da contención. O no contamos recursos tampoco para hacer ese trabajo, que ese es otro tema, ¿no es cierto? Yo ahí tengo una pequeña discrepancia. Evidentemente que los medios tienen un papel importante en la formación de opinión y en la medida en que nos bombardean todo el día, particularmente los matinales, estos más que los noticieros, con crímenes horrorosos. Eso influye mucho en la percepción. A su vez, se nutre mucho el rating de los medios. Entonces, es una espiral muy perversa la que se genera. Pero sabemos como periodistas que un descuartizamiento es más noticioso que un cogoteo. Y antes teníamos cogoteos, muchos más, de acuerdo a la misma encuesta de victimización, pero hoy día vemos estos crímenes mucho más violentos, mucho más espectaculares y a los que no estábamos acostumbrados. El punto es la novedad. Entonces, claro, esto nos lleva a ser en la última encuesta de Ipsos, el segundo o tercer país del mundo con más angustia por la delincuencia, a pesar de ser uno de los Yo más les voy a contar seguros. Un dato. Por supuesto que mis opiniones son opiniones, no estoy diciendo que tiene que haber un consejo de control de los medios para los medios opinar. Yo pienso que las percepciones no son noticias, porque yo puedo percibir
que tú eres ladrona, pero es un sesgo mío, yo puedo percibir que los inmigrantes cometen más delitos que los chilenos, pero lo que importa es el dato, cometen o no más delitos que los... Pero bueno, es otra discusión. Pero sí hay un estudio de una académica norteamericana, cuyo nombre no recuerdo ahora, pero está en tercera dosis, que ha hecho un estudio sobre, por ejemplo, la política de comunicaciones de Carabineros, desde los 90 para acá. Carabineros tiene hoy día un departamento de comunicaciones de 60 funcionarios, que todos los días producen notas sobre los crímenes que se van encontrando en su labor policial. Se lo mandan el videíto hecho con la noticia, con el titular, la bajada y todo, porque además hay carabineros que han estudiado periodismo, que forman parte de este departamento de comunicaciones, y es el material más barato de producir para canales, medios de comunicación, que en medio de la crisis económica que atraviesan los medios del mundo, han dejado de tener equipos completos de periodistas. Entonces los periodistas no saben, los departamentos de prensa no saben, no pueden calibrar si esta noticia es menos o más importante que la otra, si están repitiendo una noticia que ya se dio, si, ha aumentado o no, ¿cierto? O corresponde a tal cosa. No hay antecedentes, no hay... cuando, por ejemplo, se pasa a control de detención a una persona y se dice el antisocial tal autor del delito, la prensa se olvida. No hay nadie que vaya a entrevistar ni al abogado defensor ni a la familia para saber si efectivamente el señor o la señora cometía ese delito. Toda la información viene preprocesada por Carabineros, que tiene un interés, por supuesto, de mostrar eficiencia a través de esta producción periodística de material que nutre a los matinales, a los noticieros. Y no sé si ustedes se acuerdan, en los 90 los primeros 30 minutos eran fútbol. Fútbol, media hora. Después 15 minutos de delincuencia y al final un poquito de política. Ahora los noticieros son media hora de delincuencia porque el fútbol ahora es privado. Hay que pagar, los canales no pueden difundir libremente los goles, entonces desapareció el fútbol, entró la delincuencia, porque hay un departamento pagado con recursos del Estado que se encarga de distribuir este material barato de producción. Entonces, de nuevo, es realmente es que los periodistas, hay un editor diciendo esto es realmente noticia, o es una política de abaratar costos que a costa de este recurso reduce el número de camarógrafos, periodistas y cosas. Hay dos clases de incentivos muy perversos en el fomento de esta angustia por la inseguridad. Y son uno, que reditúa a los medios de comunicación con rating, da contenido barato, como dices tú, Alejandra, pero dos, también reditúa electoralmente a los políticos. Entonces tenemos un festival de iniciativas creativas, todas ellas de puro populismo penal. La última, el senador Araya planteando que vayan a la cárcel de los delincuentes comunes y con penas de adultos comunes, los menores o desde los 16 años que hoy día son considerados inimputables, 16 años o menos, que no es que no sean sancionados penalmente, sí están cumpliendo penas, pero en el nuevo servicio de reinserción como corresponde, porque entonces tú vas a tener un niño que va a salir de 25 años después de un homicidio, por ejemplo, con 10 años de pena, y a los 25 años va a tener una vida entera por delante para echar a andar todo el conocimiento que adquirió en el sistema carcelario. Ese tipo de iniciativas, como tantas otras que han proliferado, o cuñas baratas como ayer el gobernador de Santiago, Claudio Rego, dice, este es un noviembre rojo. Un noviembre rojo. Claro, ha habido 34 homicidios, efectivamente, no le voy a bajar el perfil a el incremento del número de homicidios y el grado de violencia que hay en delitos nuevos como secuestros extorsivos, sicariato, etcétera. Pero buscar la cuña porque estás en pre-campaña electoral es una irresponsabilidad. El nivel de angustia, el daño psicosocial que se le está ocasionando a la ciudadanía, yo creo que es igual o mayor al de la pandemia, que quedamos todos medio chalados. Bueno, y todos pidiendo estado de sitio y toque de queda, y bueno, entonces es que renunciemos a la democracia. Yo creo que toda esta conspiración, efectivamente hay ciertos incentivos perversos que ustedes han descrito bien. Yo creo que en los videos de Carabineros, además, hay una cuestión como un poco
extraña porque los videos de Carabineros tienden a mostrar casos que ya están resueltos porque a lo que apuntan es a destacar la labor de Carabineros. Y yo tengo la impresión de que cuando los pasan en televisión, las personas se quedan con la idea de que el delito se está cometiendo en ese instante y no que se trata de algo que ya pasó. Quiere decir que el video de Carabineros, además de todos los aspectos que pueden ser polémicos, ni siquiera se pasa bien, porque el Carabinero lo pasó con la intención de destacar su labor y lo que le queda a la opinión pública es que va a salir a la puerta de su casa y la van a asaltar porque ese crimen se está cometiendo en el instante. Pero lo que yo quiero decir es que existiendo los incentivos perversos, existiendo un sistema de medios que está muy estrecho de recursos y con poco espacio para reflexionar y para pensar. Habiendo dicho todo eso, yo creo que la percepción sí es relevante en términos de lo que dice la Yasna, que una sociedad que está angustiada, que está atemorizada, es una sociedad que no está viviendo bien y a la cual necesitamos responder. Entonces a mí sí me parece importante el dato de que las personas se sientan inseguras porque lo que me obliga a mí es a repensar mis prácticas. A ver, ¿cómo estoy informando de esto? ¿Qué salida le estoy dando a las personas? ¿Cómo estoy poniendo en perspectiva esta información? ¿Esto pasó una vez, pasó 2 veces o pasa cada vez que yo salgo a la calle? O sea, a eso me refiero. Claro, a hacer un mejor trabajo. Por eso, pero la percepción no se informa como algo pasa que ha provocado este miedo. Entiendo que hay un círculo. Se informa como aumentó la delincuencia. Señorita, se me olvidó. Perdón, pero lo peor es que al final la gente dice, ¿sabe qué? Yo no quiero ver noticias. Necesitamos pasar a otro motivo de congoja ciudadana y es la corrupción. La corruptela en realidad en las municipalidades, en los gobiernos regionales, en el sistema financiero, después de que conocimos el escándalo del abogado Luis Hermosilla. Y aquí no hay videos de Carabineros, sí. Aquí no hay videos de Carabineros, no. Ni se les dice el pero antisocial. Pero hay audios. No, pero el trato diferenciado que da la prensa igual... o sea, yo me alegro que estos casos avancen, que tengan consecuencias, es un avance, pero sí hay un trato diferenciado porque nadie se siente en peligro porque haya un alcalde robándose la plata, pero sí es peligroso que el alcalde se robe la plata. O sea, yo le pondría el mote de antisocial, delincuente, todos esos motes que se le ponen a la gente cada vez que se parametaron en la municipalidad, claro, y se pusieron a agarrar la plata. O sea, hagamos toque de queda en Algarrobo porque el alcalde se robó la plata. O sea, es como esa lógica. Son lógicas distintas para interpretar peligros. Claro, pero reflexionar también en el uso del lenguaje, estoy de acuerdo. Convengamos que los daños a la propiedad son distintos y se tratan de manera distinta que los daños a la integridad o física. Pero igual es terrible que estén los casos que están pasando en las municipalidades. Es un daño, no han pasado solo hoy día, o sea, el caso de Vitacura, ¿hace cuánto fue? Digamos, o sea, claro. Venimos con varios casos de municipalidades, pero allí yo creo que lo importante Viña del Mar. Lo importante es que exista ley, y yo no sé cómo estamos en la ley de municipalidades. Evidentemente es algo que no está funcionando. Es el talón de Aquiles para la corrupción. Es que ya, pues si nos vamos a poner de acuerdo en algunas cosas, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Claro. Es que yo ahí tengo un punto, porque me puse a hacer recuento solo en noviembre, a propósito de que ayer se votó el informe de la Comisión Investigadora del caso Convenios en el Ministerio de Vivienda. El caso Convenios en el Ministerio de Vivienda. Mientras, en el mismo mes, tenemos la formalización de Katy Barriga, exalcaldesa de Maipú, la formalización de detención por un fraude millonario del ahora exalcalde de Algarrobo que tú mencionabas recién. Detenidos funcionarios públicos, ya ni siquiera estamos hablando de los gestores de los convenios, funcionarios públicos del GORE, de Biobío, de Araucanía, 4 querellas contra funcionarios públicos y de Los Lagos. Entonces, y los alcaldes prófugos, que por todos lados, alcaldes prófugos que después se entregan a la justicia en circunstancias no aclaradas. Antes de entregarse. Alcaldes escondiéndose en moteles. Computadores que se intentaron tirar al mar, francamente. Solo déjenme cerrar la idea, porque cuando uno hace esa comparación, comisión investigadora que le imputa malas conductas a un ministro, a la directora de presupuesto, al jefe de asesores, por estos casos de 400 millones de dólares, 400 millones de pesos, 400 millones de pesos, versus estos 6 o 7 casos solo en noviembre, que acabo de ver, solo en noviembre, lo otro es de 2 años, uno dice, pucha, no se trata de empatar, pero están poniendo un rinoceronte en el Paseo Ahumada para ocultar 3 elefantes ahí en, no sé, Maquíver, una calle chiquitita. Porque está bien. Qué buena tu figura. Porque está muy bien que el Congreso fiscalice, que sea riguroso, sí, yo y creo severo. Que pero el punto es que es súper bueno, súper importante que se investigue el caso Convenios.
en todas sus aristas, que se exijan, pero todas las responsabilidades que haya que exigir. Pero claro, es curioso que en casos similares y más graves no existe la misma lógica. No se dice, bueno, este alcalde UDI, ¿qué dice la UDI al respecto? Va a pasar por lo menos a Comisión Tribunal Supremo, alguien que dé explicaciones cómo llegó este señor a la papeleta. La exalcaldesa tiene un marido que es diputado. ¿Sabía el marido diputado? Claro. Se inhabilitó, le fue a decir al segundo piso, porque esto ocurrió durante el gobierno de Piñera. Está la reunión en La Moneda, que en el audio que conocemos gracias a la voz de Maipú. Yo creo que es importante mencionar estos medios locales que han hecho esta timeline en Antofagasta. Bueno, y el caso Hermosilla, Paula, ahora y el está... caso Hermosilla, que es como ahora la guinda de la corona. En la página económica. Pues no sé por qué me interpelas directamente, pero... No, para darte la palabra. Yo estaba pensando entre los rinocerontes y los elefantes, yo creo que nos vamos a quedar sin animales, porque de verdad que los montos son tremendamente altos, y yo coincido contigo en que no se puede empatar, pero sí los podríamos poner en una hilera para ver Claro, cuáles son. sí, claro. 13.500 millones en un lado, los montos millonarios, en el caso de Hermosilla, tienen que ver con lo que estaban dispuestos a pagar para tratar de ocultar lo que se estaba investigando en exenciones tributarias y por otros efectos. O sea, es Y en facturas un falsas. baile de millones. Claro, ahora hay que decir que... Pero todo hay en- que investigarlo. Pocos Claro, millones. que en el y caso de hartos Factop hay dos realidades y que va a ser la justicia la que va a tener que despejar la baja del trigo. Pero hay mucha gente acudiendo a prestamistas. Andrea Molina pidiendo 7.000 millones de pesos mientras era diputada y estaba en campaña para ser senadora. 7.500 millones aparece ahí en las cuentitas de Factop. Ella dice que debía 500 nomás. Le usaron el nombre, la firma, no sabemos. Pero ¿por qué un diputado o diputada que gana 8 millones de pesos en mi último cálculo, no sé cuántos más, 8 millones de pesos, ¿por qué tiene que pedir préstamos a prestamistas? Porque estos son prestamistas. No es factoring, es que en inglés suena mejor. Es factoring, pero lo dice ahí mismo un señor Alessandri, que dice que cuenta la trágica historia de que está pasando por un mal momento, no le prestaban en el banco, acudió a los factoring, que le pagan por un cheque con el doble de interés, o mucho más interés que el banco, pero le prestan plata. Eso se llama prestamista aquí y en la Quebrada del Ají. Entonces, estos prestamistas le prestaban plata a los señores, a Eduardo Frei y su familia, le prestaban plata a los Molina, a los Frei y a los Alessandri, y a mucha gente. Pedirle plata a un prestamista no es necesariamente un delito. Es feo, porque uno dice, pero ¿cómo esta gente No hay acceso a un recurre crédito. a prestamistas? Ya, no importa. No, pero es un mercado regulado el del factoring. No es suficientemente No, regulado. no es tengo la suficientemente No, pues mal o sea, regulado. pero sí quiere existe, decir, sí, tiene está razón, en no el sistema es como- formal financiero, no es el prestamista de la Es mafia de la esquina. prestamista. Además, este tipo de persona tiene Es un más glamour prestamista. para pedir prestado. Ya, se llama factoring a una cosa que se llama prestamista. ¿En qué consiste la figura del prestamista? Usted necesita platita, no puede pedirle al banco, yo le presto pero le cobro más. Eso es un prestamista. Estos factoring son prestamistas. Y Pero además como hay son elusión. prestamistas, además, aparte de prestar plata a montos usureros, además hacían chanchullo con facturas falsas que liquidaban con plata, pero no había un servicio prestado y se los vendían a sus amigos de la RAIN Vial. Y eso es lo que está investigando, y por eso están en problemas judiciales con la Comisión del Mercado Financiero. Pero además, entonces creo que cuando estoy abogando aquí por la gente que pide plata a los prestamistas, no necesariamente todos pasaron facturas falsas. O sea, Andrea Molina estaba muy endeudada con el factoring, que pues un problema de conflicto de interés y de otras cosas, pero no está claro de que hayan sido falsas. Los que sí eran falsos eran los Jalaf. Eso está demostrado. Por eso lo sacaron de la Bolsa de Comercio a los Sauer y compañía. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa en esta elite empresarial, exitosa, política, que anda, digamos que está en las planillas de prestamistas? Lo que aparece en los titulares de los diarios. Yo Y creo que que necesitan abogados quiebrapiernas. Mientras y que cierra, pagan coima. mientras cierra, Paula, Y que pagan Véngase para acá. coima. Sí, yo creo que es muy Yo me voy importante el trabajo de la prensa. Yo creo que el trabajo de las comisiones investigadoras
tiene un rol, pero me parece que si hay que ¿Tú quieres elegir... que me siente aquí de nuevo? No sé qué quiere. No, Yo, a por mí me Dios. dijeron que rellenara y en eso estoy. Pero yo creo que lo más importante es que actúe la justicia. Y yo creo Sí. que Eso. hasta ahora vamos avanzando. Me da Pero, la impresión. sí. En estos casos, no sé hasta dónde vayamos a llegar, pero se está avanzando. Y yo creo que al final esa es la palabra más importante, ¿o no? Sí, po. Ya. Que la justicia actúe y que sea Eso, justa. eso. Ya, pero justos fueron nuestra audiencia que recogió la opción interactiva que le dimos la semana pasada y que fue, tengo que leerla y no traje los Ya. anteojos. Fue- ¿Quién cae junto con Hermosilla? ¿Quién cae junto con Hermosilla? A ver. Oye, ¿quién nos y dice? la pregunta envejeció mal porque ha caído tanta gente entre Sí. medio en una semana. ¿Qué nomás. significa caer en este contexto? Caer en desgracia. Ah. Ya. Carter, el alcalde Carter, la alcaldesa Matei, el exministro Chadwick, chuta, que son malos los auditores, ¿o no? ¿Quién más? Ah, es que inventaron así como ficción y pusieron a la Chip Roy, ¿vieron Sucesión? La serie, es muy buena. Y pusieron ella es la actriz, la hermana. Y cae también con el abogado Quintanilla, ¿se acuerdan de Hermosilla y Quintanilla? Claro. Fue la primera alusión La que primera yo, alusión, claro, que yo que escuché en hicimos, Torreal. claro. Todo esto es un ejercicio comédico, entiendo No, yo, porque hay personas que no no, están... por supuesto, no, que no no va a son llamar a personas Belén, que están... no va a llamar a Belén Matei. Ahí va. Claro, no. Estas son las respuestas de Le nuestro deseamos- público le a la des- pregunta interactiva, que es, por Eso. supuesto, absolutamente libre y ficcional en muchos casos. Ya, y en este mismo afán de comedia, ¿no se va a hablar de la bicicleta y el paseo del presidente? Sí, po. Vamos a hablar de eso. Y esa Estaba dando bote. esa es la opción interactiva. Para la Ah, próxima todo, no, semana le queremos pedir a nuestro público que nos responda la siguiente pregunta, veamos en pantalla. A raíz del cruce entre el senador Macaya y el presidente Boric, ¿a qué personaje público le gustaría ver andando en bicicleta? ¿Y por qué? Ahí respondan ustedes. ¿Quién fue el que se cayó en bicicleta? Jocelyn Hall. Eso iba a decir. A Jocelyn Hall Esa fue muy buena. no lo quiero ver en bicicleta. Por su salud. Por su salud, por porque, él, claro. por él mismo. Ya. Yo creo que Claro. todo el mundo debería andar en bicicleta. Ese Puesto que meme es muy- nunca se hizo, no existían los memes en ese tiempo. Mira, Sí. mira. Pero Pero yo se creo puede que- recordar el sí, video. Yo creo que Sí. Santiago es una ciudad muy empinada y con mucho alto y bajo. Igual que, buena esa. igual que nosotras. Claro. Sí. Y eso hace difícil la bicicleta, pero yo creo que a todos nos vendría bien. Viste que se empezaron a dar recados. Cabríamos en el sillón. O sea, por ejemplo. Ya, me tengo que ir porque alguien me tiene que parar de esta posición. Estoy casi en cuclilla. No, posición. Y Más bicicleta ya. Más bicicleta. Oye, pero el presidente Ya, anda en bicicleta. perfecto. Dos cosas sobre el presidente. ¿Por qué anda en bicicleta tan temprano? Es para que no digan que está incumpliendo deberes, ¿o no? Sí, Ya. pues, tiene Me que dio la trabajar impresión, también, ¿no? Un pues. poquito temprano. Y el otro, ¿por qué responde todos los mensajes que le escriben? Que esa O sea, otra duda que yo tengo. Esa es una pregunta ¿A qué que hora? Quítenle el celular al presidente, por favor. Sí, ¿verdad? Sí, Hay que un pedirle rato. al guardia por lo menos que se lo quite. Ya, nos tenemos que ir. Un Nos millón de vamos. gracias, Paula, por acompañarnos. Muchísimas Quédate. gracias por la invitación. No, Gracias. tiene Igual- que volver Mirna. Este es el sillón de Mirna. Sí, pero Ahí atrás está donde el caben serrucho. tres. Ahí está el serrucho de la Paula, escondido ahí detrás del cojín. Y aquí Así sí que que no caben mejórate- cuatro, pero mejórate pero sillones rápido, hay. Mirna. No sé, donde caben tres, caben cuatro. Así me Sí, enseñaron a mí. pues, Así, exactamente. es cierto, es verdad. Sí, y 5 también. Yasna, qué gusto. Muchísimas gracias, muchísimas Ay, gusto gracias, verte Ale. de Preciosa nuevo, la canción gracias. además de Rosalía. Qué bueno volver a encontrarnos y qué bueno estar aquí en la Gracias. en Chile TV.